Con un ataque fulminante a 20 kilómetros de meta, Primo Roglic impuso su sabiduría a los jóvenes del pelotón en la Volta a Cataluña. Top, y arrancamos estos 10 minutos de contrarreloj individual con el análisis de las noticias más importantes del mundo del ciclismo de ruta, hoy, 30 de marzo. Y lo hacemos con los resultados que nos han dejado la Gante-Wevelgem, también la Volta a Cataluña, resultados en Portugal, todo lo que envuelve los últimos episodios noticiosos que han tenido que ver con el mundo del ciclismo, carreras en Francia y por supuesto lo que ha dejado de sí toda la semana. Vamos a analizarlo pormenorizadamente porque hay muchos elementos que han dejado estos 2 días de competiciones, no solo en Cataluña, sino también en el resto de las carreras que se han disputado durante estos días. Comencemos pues con los resultados que nos han dejado las carreras menores que se han disputado a lo largo del día de hoy. La Volta al Alentejo terminó con el triunfo en la última etapa de Luca Giami del equipo de desarrollo o generación Z de los Emiratos Árabes, mientras que Noah Hobbs ha sido el segundo y con ello ha apuntalado su triunfo en esta carrera portuguesa por delante de Germán Nicolás Tibani, el corredor argentino del Aviludo, y de Jesús David Peña, el colombiano que hasta el año pasado militaba en las filas del Jayco Alula y que ahora forma parte del Tavira portugués. Ayer ganó la etapa y hoy ha sido definitivamente tercero en esa clasificación general de la Volta a Alentejo. También tenemos resultados de lo que sucedió en el Olympia Tour con el triunfo del francés Antoine Leut, que no solo ganó la etapa número 5, sino que se hizo con la clasificación general. Y por supuesto vamos a entrar a analizar lo que nos ha dejado la Vuelta Ciclista a Cataluña. Hoy, después de la situación casi tragicómica que se vivió en la etapa de ayer, que iba a ser la etapa reina y que terminó absolutamente descafeinada por varios motivos que todavía tienen que seguirse analizando, porque esto no solo ha sido una posición anecdótica. Ya desde la Challenge de Mallorca, cuando se suspendió una de las competiciones que formaban parte de esa Challenge, se veía que este iba a ser un tema que a lo largo de la temporada no solo sería recurrente, sino que iba a generar muchos problemas, porque la oposición de corredores contra organizadores, contra normas, qué es o qué no es un peligro inminente, dónde están los límites de la seguridad, hacen que esto, si no se regula y no se ponen las normas absolutamente claras, va a ser un problema que va a ir creciendo, y así ha sido. En aquel momento se trataba de una carrera menor, luego vino lo que sucedió con la seguridad del Etoile de Bessèges, vimos también lo que había sucedido en la Volta al Algarve, los errores que se han cometido por parte de la organización, etcétera, que todo esto es muy válido y efectivamente nadie en sus cabales puede ir en contra de la seguridad de los ciclistas, así que es muy importante priorizar esa seguridad, pero también por otra parte hay que tener en cuenta que las circunstancias de determinado tipo de competiciones hacen que sea necesario revisar los protocolos para que lo que se consideran situaciones difíciles de controlar, especialmente las climatológicas, pues tengan algo de mano izquierda por parte también del sindicato de corredores, del grupo de las asociaciones de profesionales, porque esto va en detrimento de las competiciones. Y si los organizadores no preparan carreras, los profesionales que se dedican al mundo del ciclismo no podrán participar en las mismas, y esto es una serpiente que se muerde la cola, con lo cual es importante que cada una de las partes haga un acto de contrición, mire a no solo sus intereses, sino los intereses en general del deporte del ciclismo, y sobre todo que la Unión Ciclista Internacional tome las riendas de estas situaciones, que cuando haya, por ejemplo, ayer se hizo una advertencia por parte de las autoridades catalanas de que la situación meteorológica iba a ser muy complicada, los organizadores tomaron una iniciativa, se recortaron
las etapas. A la mañana siguiente se volvió otra vez a recortar y a revisar el recorrido porque las circunstancias seguían siendo complejas, pero al final se presentó una situación esperpéntica en la que unos por otros al final se tuvo que disputar una semietapa de 20 kilómetros en la que precisamente uno de los equipos que se había plantado con no querer correr la etapa terminó llevándose el gato al agua en manos de Quinn Simmons, que obtuvo ese triunfo por parte del Lidl Trek. Es importante analizar esto a profundidad, lo haremos en los próximos días porque es trascendental el que se pueda llegar a un tipo de arbitraje por parte o de los comisarios o de los jueces de la Unión Ciclista Internacional, o que haya una normativa clara sobre qué hacer en este tipo de circunstancias para evitar, como les decía, esa tragicomedia que vivimos en la etapa de ayer. Sin embargo, hoy fue otro mundo, una etapa corta, 88 kilómetros, con bonificaciones, con las 6 subidas a Montjuic. Se había recortado una por circunstancias que ya les hemos contado, el partido del Barcelona, el cambio de hora, la situación del campo de fútbol precisamente de Luis Companys en el anillo olímpico de Montjuic, etcétera, hicieron que la etapa fuera corta y muy explosiva, pero fue absolutamente fascinante y al final el más listo de la clase, que es el más veterano, tuvo premio. A 20 kilómetros de la línea de meta hizo ese ataque, todos ustedes lo pudieron ver, y consiguió llevarse el triunfo. Eso sí, previamente con algo de tensión, porque en los sprints especiales se había luchado por intentar conseguir esas bonificaciones. Recuerden que la etapa había comenzado con un segundo de ventaja de Ayuso sobre Roglic. Al final pues se fueron decantando los segundos para un lado para el otro, pero fue a falta de esos 20 kilómetros cuando el ataque de Primo Roglic dejó a todo el mundo verdaderamente sorprendido y consiguió la victoria. Muy importante el trabajo realizado por Egan Bernal, ha sido la recuperación de un corredor absolutamente maravillosa, no hay palabras para describir lo que está haciendo esta vuelta de Egan Bernal. Recordemos que había vuelto en Jaén, se había caído, se había roto la clavícula y le dio para ser séptimo en esta carrera. Habrá críticos diciendo que todavía no está al nivel. Sí, efectivamente, no tiene todavía los kilómetros necesarios de competición para hacerse con una etapa o con una clasificación para un podio. Pero lo que está claro es que su recuperación es absoluta y aquí está para demostrarlo. También llamativo el 10º puesto de Richard Carapaz, que hoy se mostró también en las cuestas de Montjuic. Estuvo intentándolo, pero como sabemos, todos los objetivos que se han venido produciendo a lo largo de esta jornada tenían como objetivo final la preparación del Giro de Italia, que es donde verdaderamente se va a hacer la prueba del algodón para todos estos corredores. Será allí donde tengan que demostrar su verdadera valía. Y bueno, eso sucederá en aproximadamente 1 mes y 9 días. Nos vamos ahora a otra de las carreras clásicas importantes, la Gent-Wevelgem en Flandes, donde Mads Pedersen, que fue segundo en el E3 Saxo Classic, hoy se ha llevado el triunfo por delante de un renacido Tim Merlier después de la caída que sufrió en esas competiciones rápidas de Bélgica en la que se impuso Juan Sebastián Molano. Hoy la situación fue al revés. En una caída a falta de 98 kilómetros, el corredor boyacense se fue al suelo junto a otros 6 corredores, entre ellos Jordi Meeus, que luego haría 9º en la clasificación de esta carrera, y decidió abandonar el corredor de los Emiratos en vistas de lo que había sucedido con esa caída. Así que al final Mads Pedersen fue primero, Tim Merlier ocupó el segundo puesto a 49 segundos, encabezando pues ese pelotón en el que también estaba Jonathan Milan, el otro gran sprinter italiano del equipo del Lidl Trek, que al final se adjudicó la 3ª posición. Todo esto justo a una semana que se dispute el Tour de Flandes, que es el siguiente monumento que tenemos ahí en el calendario y en el que Van der Poel, Wout van Aert, el propio Jasper Philipsen, que se ha visto un poco opacado en estos días después de una caída, y Jonathan Milan, Tim Merlier estarán velando armas. Así que toda esta semana ha sido muy interesante porque se han visto carreras muy curiosas, pero también se han visto cosas necesarias para revisar en el mundo del ciclismo. Como les hablamos, el Safe Hour va a tener mucho trabajo durante estos días para concretar esa
exactamente qué se puede hacer en esa Brugge de Pane, con esas caídas en el estrechamiento de vía, donde se vio beneficiado Juan Sebastián Molano, o lo que ha sucedido en el día de ayer con la Volta a Cataluña, lo que ha venido sucediendo con el Tour de Bessèges, con el Tour de el Algarve o la misma Challenge de Mallorca. Son elementos que deben llamar a la reflexión y precisamente por eso se los estamos exponiendo en esta propuesta y lo iremos haciendo durante los demás días. Mientras tanto, no me resta más que invitarlos a que me acompañen en bicicleta. Yo soy Iñaki Berrueta.